Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Disfrutando del calorcito? Bienvenido el calor. Vamos a orar. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres el Todopoderoso, el Creador del universo, y siendo el Dios único y verdadero, nos has escogido como tus hijos. Gracias por tanto amor y misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados. Y gracias porque nos estás purificando, nos estás santificando. Nos estás, Señor, haciendo a la imagen de Jesús. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a que tu palabra se haga realidad en nuestras vidas. Que amemos, honremos tu palabra, Señor, y que la pongamos por obra. Ayúdanos a entender, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que nos dé una palabra que necesitamos hoy, Señor. Y que tú, Señor, seas nuestro todo, nuestro motor. Tú seas el que inspira nuestra vida para seguir adelante. Señor, habla a cada necesidad y sé tú glorificándote y exaltándote. Que cada día te conozcamos más, te honremos más. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos viendo 1 Corintios capítulo 6, ahora del 1 al 11. Y recordemos que la iglesia de Corinto, ¿cómo era la iglesia de Corinto? Una iglesia que lo tenía todo en abundancia, una iglesia próspera, una iglesia que tiene excelentes predicadores, excelentes maestros, los mejores del mundo mundial. Y tienen conocimiento también en filosofía, en ciencias, en todo. O sea, es una iglesia súper, pero en la iglesia hay muchos dones, profetizan, hablan en lenguas, eso lo vamos a ver más adelante. Tiene dones, pero también tiene muchos problemas. Entonces llegan con Pablo y le dicen que hay muchos problemas, pero Pablo les empieza a dar consejos cómo deben de llevarse, ¿no? Entonces, que se den cuenta, también les está aclarando que se den cuenta quién son y a quién sirven. No están sirviendo al mundo, no son personas de este mundo, son personas compradas con la sangre de Jesús, ¿sí? Y les está ahora sí que recordando quiénes son, para quién, o sea, Dios les ha dado dones, ¿para qué? Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado bendiciones, ¿para qué nos las da? ¿Para que nos sintamos a gusto nada más? Nos las da para que bendigamos a otros, ¿no? Para Él. Entonces, haz de cuenta que el apóstol Pablo les dice en dónde deben de mantener su enfoque. ¿En quién? En Jesús. No en el mundo, no en las cosas como el mundo las hace, sino en Jesús. Entonces, no hacerlo por legalismo. Lo que ellos hagan no es por religiosidad ni legalismo, sino haciendo la voluntad de Dios en todo momento, pero de la manera correcta. Entonces, aquí vemos que hay un problema. El problema es juzgar o no, o sea, el problema no es juzgar o no juzgar. El problema es la manera en la que juzgamos. ¿La hacemos de acuerdo a la manera de Dios o a la manera del mundo? Versículo 1 del 1 Corintios 6, ¿ya lo tienen? Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio, defraudáis, y esto a los hermanos. Qué impactante, ¿no? Entonces, dice: ¿osa alguno de ustedes cuando tiene algo en contra? Miren, estaban tratándose un problema no tan grande, era un pequeño problema, y ellos van a juicio. Entonces le dicen a Pablo eso, y dice: oye, haz de cuenta que dice, ¿cómo se atreven a ir a juicio, a que otras personas que no conocen a Dios atiendan sus asuntos personales, asuntos que ustedes como santos pueden resolver entre ustedes? ¿Cómo es posible que pongan estas situaciones tan personales de la iglesia en personas que no honran ni conocen a Dios? Entonces, dice, eso es, haz de cuenta que
el apóstol Pablo dice, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se les ocurre? Entonces en la iglesia había muchos conflictos, muchos problemas. Aquí no, ¿verdad? Aquí no tenemos ese tipo de problemas, aquí todos nos llevamos bien, aquí todos nos amamos, todos nos vemos súper a gusto, nos da gusto vernos, ¿verdad? No, pues sí, se ve. Bueno, a mí sí me da gusto verlos. Entonces, pero aquí había tal grado de pleitos y conflictos que van a juicio, van ante un juez a arreglar. Al parecer eran problemas, a lo mejor alguien le había prestado dinero a alguien y no le había pagado y se habían ido ante el juez. Entonces, por lo que más adelante veremos. Entonces dice, oye, ustedes conocen a Dios, ustedes pueden arreglar sus problemas entre ustedes, pero esa situación, imagínate el ambiente que había en la iglesia, un ambiente tenso. Imagínate, estás alabando a Dios y adorándolo y todo, y de repente abres los ojos y entra el que te demandó. ¿Cómo lo verías? ¿Seguirías alabando a Dios con todo el sentimiento? O sea, te saca de onda, ¿no? Entonces así, ese ambiente estaban viviendo en Corinto, un ambiente tenso. Entonces dice, oye, están arruinando la relación entre ustedes. En cada reunión, imagínate, pues había gente que decía, pues ya no voy, o si voy a otro horario, o me siento hasta atrás para que nadie me vea. No les pasa aquí, ¿verdad? Los de atrás no se sientan así para que nadie los vea, ¿verdad? Más cerca de la puerta. Entonces, imagínate, estás alabando a Dios y con el que te peleaste acá también levantando las manos. ¿Qué piensas? Mira ese falso, me está peleándose conmigo, me dijo de cosas y levantando las manos, muy, muy santito, ¿no? Entonces, dice el versículo, ¿osa alguno de vosotros? ¿Qué es osar? Es actuar en atrevimiento contra alguien. ¿Qué atrevido? Dice, ¿cómo se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra el otro ir a juicio delante de los injustos? Un injusto es alguien que no conoce a Dios. Entonces ellos se atrevían a ir en contra de otro ante alguien que no conocía a Dios. Entonces, como quien dice, se estaban atacando atrevidamente el uno al otro, se estaban atacando de una manera no justa, que no le agradaba a Dios sobre todo. Entonces, para que estos cristianos optaran por esa decisión, o sea, no era algo correcto. Se estaba reflejando su inmadurez, se estaba reflejando su carnalidad. Entonces, Pablo se refiere a un conflicto que no es un conflicto grave, es un conflicto que se podía arreglar entre ellos, ¿no? Los cristianos debemos de resolver nuestras diferencias entre nosotros. Ya vimos cómo, ¿se acuerdan? Ir y platicar con esa persona, y si no te hace caso, ve con 2 personas más como testigos, y si no, pues con los líderes de la iglesia para que tengan dirección, buen consejo y puedan solucionar los problemas. Entonces, lamentablemente aquí en esta iglesia estaban fallándole a Dios y ellos se estaban lastimando como cuerpo de Cristo. No trataban de sus asuntos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros decidamos, debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. No es legalismo, no es religiosidad, es algo normal, es algo lógico, es lo mejor que podemos hacer. Entonces, los hijos de Dios, bueno, ¿quiénes son hijos de Dios aquí? Pues nosotros debemos de solucionar nuestros conflictos de acuerdo a la voluntad de Cristo, no de acuerdo a mi idea, mi opinión o la de otros, sino la de Dios. ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en este caso? Entonces así debemos de solucionar los conflictos. Yo sé que no muchos tienen conflictos entre ustedes, ¿verdad? Todos nos llevamos súper bien, todos tenemos armonía, todos tenemos unidad, pero si de pura casualidad hubiera un problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? La solución no es hablando con otro de lo que está pasando, sino hablando con la persona ideal, la adecuada. Si yo tengo un problema con alguien, yo voy con esa persona y le digo, mira, me sentí mal cuando pasó esto, lo otro. Si no me hace caso, la hablo con otra persona, voy con otros para hablar con ella. Y si no, pues con los líderes, pero debemos de solucionar el problema. Mi solución no va a ser hablando con otra persona que no tiene nada que ver. Voy a hacer más grande el conflicto. Entonces los cristianos, aparte de eso, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos líderes espirituales que nos pueden aconsejar, nos pueden ayudar en momentos de conflicto. Tenemos ayuda, no estamos solos. Entonces, dicen, ¿no hay sabios entre ustedes? ¿No hay personas que tengan el Espíritu Santo que les puedan ayudar?
La voluntad de Dios es que nosotros siempre, como hijos de Dios, busquemos su guía, su dirección, su luz, ¿sí? La dirección del Espíritu Santo para toda nuestra vida. En Juan 14:26, la palabra de Dios dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda, nos dice, nos guía, es nuestra dirección, Él nos ayuda a solucionar los problemas. Dice el versículo, Romanos 8, versículos 9 y 13, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Los que hemos recibido y tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo. Entonces dice, si ustedes no viven, dice, ustedes no viven según la carne. Nosotros como hijos de Dios ya no vivimos como antes vivíamos. Ya no vivimos como en la carne, nuestra voluntad. O sea, no, mira, ¿cuál es la reacción si alguien te pega en la cara? Si te da una cachetada, ¿qué harías? Le regresas dos, ¿no? Esa es una reacción natural. Pero ahora ya no vamos a hacer eso. A lo mejor nos quedamos anonadados, ¿por qué, no? Pero gracias a Dios nos quedamos pausados. El Espíritu Santo nos controla. Dice, más ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, ¿el Espíritu Santo vive en ti? ¿Estás seguro que vive en ti? Si tú ya tienes a Jesús, vive en ti el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, así de sencillo. Si no tenemos al Espíritu de Dios, no somos de Dios. ¿Cómo ven? Y el 13 dice, porque si viven conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Qué prefieres, morir o vivir? Yo creo que todos nacimos para vivir. Dios nos puso, mira cómo nos creó a su imagen y semejanza. No sé si a ustedes cuando alguien muere choca, o sea, es algo que no asimilamos, es algo que choca con nosotros. ¿Por qué? Porque no nacimos para eso, Dios nos hizo a su imagen, somos eternos. Entonces por eso vino Jesús, para que no muriéramos, sino que viviéramos eternamente con Él. Y dice, si viven conforme a la carne, si vivimos como antes vivíamos, si vivimos en lo mismo, vamos a morir. Si no nos pueden decir nada que está mal y nos enojamos, estamos viviendo en la carne. Oye, si tú no estás haciendo algo bien y te lo dicen, ¿te enojas? ¿Te enciendes? ¿Ya no hablas? ¿Les contestas mal? Oye, dale gracias de que te están corrigiendo. Pero dice, si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. O sea, ¿cómo podemos hacer morir esa carnalidad que tenemos? Por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vivamos. Y 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3 dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar? Miren lo que dice estos versículos. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo les está recordando, o nos está recordando también, que tenemos una posición especial en Cristo. Vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles caídos. Imagínate qué posición. Oye, dice, van a juzgar al mundo. ¿Cuándo? En el milenio. Los que no saben del milenio, métanse a los discipulados. Vamos a juzgar al mundo y a los ángeles caídos. Tenemos una posición especial. Si vamos a juzgar al mundo y a los ángeles caídos, ¿cómo no podemos juzgar estas cosas pequeñas? ¿Cómo no podemos juzgar una diferencia entre nosotros? Entonces, nos recuerda que como hijos de Dios tenemos una posición especial. Vamos a juzgar. Sí, hay ángeles caídos, dice en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, esos son los ángeles caídos, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay ángeles caídos que están prisioneros, aprisionados, esperando un juicio. ¿Quién los va a juzgar? Nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Sí, y en Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, nosotros vamos a juzgar. Nosotros como hijos de Dios vamos a juzgar. Y como Pablo, es como si Pablo les estuviera diciendo eso, ¿no? Si Dios nos ha puesto en una posición para juzgar al mundo, para juzgar a los ángeles caídos,
¿cómo no pueden juzgar estos detallitos entre ustedes, estas diferencias entre ustedes? Deben de encargarse de conflictos entre ustedes, no tienen que ir ante el juez, un juez injusto, no tienen que arreglar sus situaciones de esta manera. El capítulo 6, versículo 4 de 1 Corintios, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Les está diciendo que ¿por qué ponen a juzgar a los que no tienen nada que ver? O sea, no tienen nada que ver las personas que no conocen a Dios, sino, o sea, no son recomendables. El juez no conoce a Cristo, al juez no le va a importar los asuntos de la iglesia, al juez no le importa el testimonio de la iglesia, al juez no le importa eso, le importa pues el business, ¿no? ¿Cuánto va a sacar de ese asunto? Entonces, a la iglesia le importa dar testimonio de Jesús. Y cuando van, imagínate, están en el juicio, no sé si ustedes han enfrentado, o luego en películas vemos, en el juicio se dicen todas las cosas feas. Entonces, imagínate los cristianos echándose el lodo uno al otro. Y luego después, el que gana le dice al juez, lo invito a mi iglesia. ¿Qué crees que diga el juez? No, gracias. Si ya los conozco, si van a estar ahí peleando, si son entre ustedes, se pelean como hermanos, ¿qué me espera a mí, no? Estoy bien, gracias. A lo mejor te da el avión y te dice que sí, pero no viene. ¿Por qué? Porque estamos dando un mal testimonio. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos de cómo vamos a solucionar los conflictos y qué testimonio estamos dando a los que no conocen a Jesús. Los incrédulos, los que no conocen a Dios, viven como se les ocurre, como pueden, así como nosotros vivíamos. No tienen la palabra de Dios en sus vidas, no saben cuál es la voluntad de Dios y hacen lo que mejor les parece, pero nosotros estamos en Cristo, conocemos a Cristo cada día más y debemos de vivir de acuerdo a su palabra y a su voluntad. Y entonces, como iglesia, a lo mejor no nos hemos dado cuenta de la posición que Dios nos ha dado. Nos ha posicionado somos sus hijos, somos familia de Dios. Mira, no somos solo su creación. Simplemente el que Dios nos haya creado es un privilegio, pero ahora no solo nos creó, nos apartó para Él, nos santificó y nos puso como su familia. Nos adoptó como sus hijos. Somos súper privilegiados. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Dicen, hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. No, los que nacen de Dios son los que son hijos de Dios. Mira, hemos puesto ese ejemplo, ¿no? Un carpintero hace mesas, hace sillas, crea cosas, pero no son sus hijos. ¿A poco va a decir mi hijo el comedor? Porque yo lo hice. No, su hijo va a ser el que sea de su esposa y de él y que tengan hijos, pero él hizo las mesas, hizo los muebles, pero sus hijos son sus hijos, los que nacieron de él. Nosotros como hijos de Dios, nacimos de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Nos damos cuenta de la posición que tenemos o seguimos peleando en nuestras fuerzas? ¿Seguimos arreglando nuestros asuntos como se nos ocurre? ¿Tenemos el conocimiento de dónde Dios nos ha puesto o todavía no? Dice versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces esta pregunta les hace Pablo, ¿no? No hay sabio, no hay ni un sabio, no hay ninguno que se dé cuenta y que pueda solucionar este problema antes de que vayan con el juez. Dice, para avergonzarles, era necesario avergonzarlos. Oye, qué oso, qué vergüenza ir ante el juez y arreglar los conflictos ante un juez que no conoce a Dios, ante una persona que no tiene respeto de Dios. Entonces los corintios estaban llenos de dones, estaban llenos de abundancia de conocimiento del mundo, pero les hacía falta algo. Les hacía falta el juzgar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Se habían vuelto tan orgullosos, tan arrogantes, soberbios y criticones. Imagínate, criticaban los sermones. No, hombre, la introducción estuvo muy, muy larga. No, hombre, y puso muchos versículos. No, hombre, el final, la verdad, es que este mensaje expositivo no estuvo tan entendible. Entonces, estaban juzgando todo. Que si Pablo, que si Apolos, que si Cefas, que si todos esos estaban. Entonces, se sentían muy criticones, muy soberbios. Entonces,
estaban llenos de dones, pero también se habían llenado de problemas y de orgullo. Entonces, recordemos que tener conocimiento no es lo mismo que tener sabiduría. Ellos tenían mucho conocimiento aquí en su cabecita, pero no tenían sabiduría. ¿Por qué? Porque les faltaba la relación con Dios y el poner por obra lo que Dios les enseñaba. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Hay algún sabio y entendido aquí? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, la sabiduría que Dios nos da trae buenas obras, hace que nosotros tengamos buenas obras. Y mansedumbre, nos hace mansos, nos transforma. La sabiduría es algo que viene de Dios. Bueno, hay sabiduría humana y sabiduría de lo alto, ¿verdad? ¿Cuál de las dos escogemos? Dice Santiago 3:14: pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces dice aquí: pero si tienen celos amargos y contención en su corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo tenemos nuestras relaciones? ¿Cómo estamos manteniendo y cómo estamos llevando nuestras relaciones como esposos, como padres, como amigos, como vecinos? Celos amargos, pleitos. Dice: no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Oye, ¿cómo es posible que vivamos en un hogar siendo cristianos con pleitos, con celos, con iras, con pura contienda? Es horrible. Entonces dice que el fruto de la sabiduría humana es esa. A lo mejor somos bien inteligentes, tenemos títulos pegados en la pared, pero si no vivimos en paz como Dios quiere, no tenemos la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios, dice el versículo 17 de Santiago 3, 17 y 18, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué bonito, ¿no? Esa es la sabiduría de Dios. Imagínate tratar con una persona que es pura, que no habla de doble sentido, que te habla con pureza, que es pacífica, que es amable. ¿A quién le gusta tratar con personas amables? A todos, ¿no? Y dice: benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y versículo 18: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué prefieres? ¿Conflictos, broncas, que no puedan ni siquiera dormir a gusto? ¿Por qué? Porque tienes problemas en la casa. ¿O la sabiduría de lo alto? Esa sabiduría que te llena de benignidad, de misericordia y de buenos frutos. Qué bonito. ¿Y eso cómo se da? En la presencia de Dios, en el tiempo que uno tiene con Dios, en la oración íntima con Dios, en meternos en la palabra de Dios, no solamente leerla, sino meditarla, escudriñarla, meditarla y aplicarla. Entonces, juzgándonos primero a nosotros mismos. Somos bien buenos para mira, pero debemos de juzgarnos a nosotros mismos primero. Cuando pensamos en otros, miramos y hablamos de otros. ¿Somos guiados por la sabiduría de Dios? Por la sabiduría del mundo. ¿Cómo estamos dirigiéndonos? ¿Cómo estamos guiándonos? ¿Con la sabiduría humana o con la sabiduría divina? Entonces, cualquier hijo de Dios, que aquí estamos los hijos de Dios unidos, entonces nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a la voluntad de Dios, no con la sabiduría de este mundo. Es bueno tener conocimiento, es bueno conocer más cosas y estudiar, leer y todo, pero nos vamos a guiar por la sabiduría divina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo, de este mundo, pues no te ayuda a resolver problemas, no te ayuda a resolver conflictos, no te ayuda a sanar corazones, nos avergüenza luego, ¿no? ¿No han visto luego los comentarios que tienen los analistas en televisión? Y dices: oye, en tan poquito tiempo, ¿qué tantas tonterías dijeron? Y son analistas, son personas que tienen experiencia y dices: wow. Entonces a mí luego me da coraje, ¿no? Me decía mi esposo: pues no veas eso, ¿para qué? Yo estaba peleándome con él. ¿Para qué ves eso? Nada más puros corajes. Pero pues la sabiduría humana, o sea, qué bueno leer, aprender y todo, pero
pues eso no te edifica. Entonces, el apóstol Pablo les está preguntando, ¿no hay ni siquiera un sabio aquí que pueda arbitrar, alguien que pueda ayudarles, alguien que pueda emitir un juicio correcto cuando surgen problemas entre hermanos? ¿Tú crees que aquí en la iglesia haya alguien que pueda ayudar a resolver conflictos o te vas a ir con el juez? Entonces, el planteamiento Pablo lo hace como en dos aspectos. Primero, no hay excusa para que nosotros como hijos de Dios arreglemos, o sea, tengamos pleito entre nosotros, que no arreglemos nuestros problemas. Y segundo, no hay excusa para que vayamos ante el juez. Así de sencillo, en esos asuntos pequeños. Ahora, si alguien abusa de alguien y todo, o te roban, y ya es otro rollo, ¿verdad? Pero estamos hablando de detalles entre personas, de lo que me vio feo, no me vio, le presté 100 pesos, no me pagó, o cosas así. Entonces dice versículo 7, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿A quién le gusta sufrir ser defraudado? A nadie. Pues dice, así que por cierto, es ya una falta, o eso habla como fracaso también o derrota, en vosotros que tengan pleitos entre ustedes. ¿Por qué no sufren más bien? A nadie le gusta sufrir el agravio, a nadie le gusta sufrir la derrota, ni quiere uno ser defraudado, pero va a llegar el momento en que a lo mejor lo tengamos que sufrir. Es mejor sufrir eso que estar avergonzando el nombre de Cristo delante de todo el mundo. Miren, luego les digo esta fórmula, ¿no? O les he dicho varias veces. Dinero perdido, ¿qué? Nada perdido. Salud perdida, poco perdido. Carácter cristiano perdido, todo perdido. Esa fórmula así de sencilla. Dinero perdido, nada perdido. Salud perdida, poco perdido. Carácter cristiano perdido, todo perdido. Entonces dice aquí, una pérdida, una derrota. Podemos perder muchas cosas, pero que no perdamos el carácter cristiano. Que nosotros podamos vivir como Cristo, a Cristo le agrada. Entonces, si vamos a juicio contra un hermano, aunque ganemos, ya perdimos. ¿Por qué? Porque qué vergüenza que los cristianos tengan que ir por detalles tan pequeños ante el juez. Entonces, ambas partes sufren cuando van a juicio. Es horrible andar en esos lugares por cosas pequeñas. La iglesia sufre pérdida, sufre el testimonio, el buen testimonio, sufre la vergüenza, y eso que es cristiano, y eso que son cristianos, qué vergüenza. Y el dolor, y luego ¿qué dice la gente de los cristianos? Hipócritas. ¿No han visto ese título que luego le ponen a los cristianos? ¿Por qué no vas a la iglesia? Puros hipócritas. Entonces, y luego con más argumentos, ¿no? Entonces, Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Eso es un punto bien importante como hijos de Dios. ¿Cómo vamos a pagar? Si alguien te ve feo, no lo veas feo. Si alguien no te saluda, tú ve y salúdalo. Si alguien no te paga, pues ya no le prestes. Entonces, así de fácil, ¿no? Entonces, Pablo le dice a la persona agraviada, el versículo 7, ¿por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudado? Porque pues ya aguanta vara, o sea, no es para tanto. Sufre el agravio, no lo hagas más grande. Que sufra el ser defraudado, eso lo podemos entender solamente los hijos de Dios. Cristo fue defraudado, Cristo fue, ahora sí que enjuiciado injustamente, fue acusado injustamente, fue golpeado injustamente, pero Él lo hizo por ti y por mí. Entonces, cuando somos defraudados, ¿quién sufrió más que tú? Jesús. Luego decimos, sufro el que sufre más que todos. Jesús sufrió más que todos nosotros. Nosotros debemos de aprender a perdonar. Ya aprendimos a perdonar. Todos los días tenemos que aprender cada día más a perdonar a aquellos que nos han dañado, a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que han lastimado nuestro corazón, pero debemos de otorgarle misericordia. Mateo 5, 38, 39 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Miren, eso de ojo por ojo y diente por diente no era algo como algo de venganza, sino que era un límite que Dios había puesto. ¿Por qué? O sea, si
o sea, porque mira, como les decía hace rato, si te dan una cachetada, ¿qué te dan ganas de hacer? Darle 2, ¿no? Algo natural. Pues me pegas y de repente papá y pues le doy 2 o le doy 4. Pero aquí dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, si te saca, o sea, es un ojo por un ojo, no 2 ojos por uno. Es un límite. Dice, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, si te pone, pues ponle la otra. Eso solamente Jesús lo pudo hacer. Entonces lo podemos hacer solamente en Jesús. Tampoco se trata de que seamos dejados, no habla de eso, sino que no seamos vengativos, que no estemos arreglando nuestros asuntos en nuestras fuerzas. Primera de Pedro 2:20 al 23 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira lo que hizo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién reaccionó de esta manera? Jesús nos dejó ejemplo. Dice, el cual, mira, él nunca pecó, él nunca hizo nada que ofendiera a Dios, ni se halló mentira en él, no se halló engaño en su boca. Dice, cuando lo maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Mira, hay gente que dice que Dios te bendiga, pero es como si estuviera maldiciendo. ¿No han oído esa frase? Así con coraje o con que Dios te bendiga. Dice, oye, ¿estás deseando que Dios lo bendiga o estás deseando lo contrario? Entonces, Jesús no respondió con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Cuando padecemos nosotros amenazamos, me las vas a pagar. A lo mejor no nos atrevemos a decirlo fuerte, pero en nuestra mente me la va a pagar. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente, encomendaba la causa a Dios. ¿Encomendamos nuestros problemas a Dios? ¿Encomendamos la causa al Señor o lo queremos arreglar en nuestras fuerzas? Jesús nos enseñó, no solo con palabras, con su vida, cómo debemos de comportarnos. Nos mostró que de la manera en que nosotros debemos de vivir, aunque seamos agraviados, aunque seamos lastimados, ¿cómo debemos responder? ¿Cómo? Con misericordia, con perdón, con amor, como Jesús lo hizo. Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. La palabra agravio y defraudo se usa en problemas económicos en la Biblia. Entonces, al parecer había ese tipo de problemas, ¿no? De lo que se trataba, era alguien le había defraudado económicamente y habían ido ante el juez. Entonces, algunos creyentes de Corinto eran culpables, porque ellos habían usado su sistema legal del mundo para defraudar a sus hermanos y ganar en el litigio. Entonces, mire, dice aquí el versículo 8, pero vosotros cometéis agravio y defraudáis esto a los hermanos. No sé si se acuerdan, antes la mafia no se metía con la familia, ¿no? O sea, con quien quieras menos la familia se respeta. Ahora ya no sé, pero antes la mafia respetaba a la familia. Y los cristianos aquí estaban defraudando a la familia. Peor que la mafia. Imagínate los hijos de Dios peor que la mafia. Qué feo, ¿no? Entonces, a Dios no le agrada eso. Dios quiere que arreglemos nuestros problemas. Si alguien tiene problemas entre ustedes mismos como cuerpo de Cristo, vamos a hablarlo, vamos a orar, vamos a platicarlo. Dice Proverbios 16:8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Si tú debes algo, si te prestaron un libro, entrégalo. Si te prestaron algo, regrésalo. Si empiezas a leer un libro, termínalo. Hay que hacer las cosas como Dios las haría, como Jesús las haría. Mejor dice que es mejor poco con justicia. Hay gente que siempre piensa, yo tengo poquito, yo quiero más. Siempre queremos más, ¿no? Pero lo más importante es que tengamos más paz, más unidad, más armonía entre nosotros y que como familia vivamos en la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu dirección, porque nos ayudas a vivir y nos das dirección de cómo debemos de reaccionar. Ayúdanos a perdonar las ofensas de otros, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos ser un instrumento de restauración y no un instrumento que daña a otros, Señor, en la familia de Cristo. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a bendecir
al cuerpo de Cristo. Ayúdanos a bendecirnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a no lastimarnos, para que nosotros podamos vernos como tus hijos, como familia, como hermanos. Ayúdanos a hacer bendición los unos a los otros, Señor. Que aunque suframos el ser defraudados o ser decepcionados, nosotros no te decepcionemos a ti. Que nosotros seamos un ejemplo para que los demás puedan seguir tus pisadas y te puedan conocer cada día más. Ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer bendición. Señor, pongo en tus manos las familias aquí representadas, a cada persona que está aquí en este lugar. Bendice su vida, Señor. Fortalécelo en momentos de debilidad, en problemas, Señor, llénalo de sabiduría y dirección. Ábrele puertas que nadie cierre, Señor. Y cierra puertas donde Él no pueda entrar, para que tú lo protejas y lo bendigas. Provee, Señor, todo lo que se necesita en cada vida, espiritual, emocional, físicamente. Provee protección, Señor. Tu palabra dice que cuidas tú nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre, Señor. Y que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Te damos gracias en el nombre de Jesús por cada vida aquí, porque somos luz en medio de la oscuridad y porque tú nos has puesto en lugares especiales, Señor, en tu presencia, para que podamos mostrar quién eres tú y mucha gente te conozca y no se pierda. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.